Dicen que los faros existen para salvar vidas. Durante siglos, su luz guió embarcaciones a través de tormentas, niebla y noches imposibles. Pero hay un faro del que los marineros nunca hablan con tranquilidad. Un faro abandonado desde hace más de 50 años, sin electricidad, sin guardianes, sin mantenimiento. Y aún así, cada medianoche, su luz vuelve a encenderse. Nadie sabe quién la activa. Nadie ha visto a una sola persona entrar. Y quienes intentaron descubrir el origen de aquella luz, aseguran que el verdadero misterio no está en la torre, sino en aquello que parece responder cuando la linterna comienza a girar. Todo comenzó en una pequeña costa rocosa, donde el océano golpeaba con una fuerza constante durante todo el año. El faro había sido construido a finales del siglo XIX sobre un enorme acantilado. Desde allí podía verse el mar en todas direcciones. Era un lugar estratégico, pero también extremadamente aislado. Durante décadas, un único farero vivió completamente solo en aquella torre. Su trabajo era simple: encender la lámpara al caer la noche, mantener limpio el mecanismo y registrar cualquier embarcación que cruzara frente a la costa. Los habitantes del pueblo apenas lo veían. Solo bajaba una vez al mes para comprar provisiones. Después regresaba a la torre, siempre solo. Hasta la noche en que desapareció. Según los registros oficiales, una tormenta azotó la región con una intensidad pocas veces vista. Los barcos permanecieron en puerto. Las olas superaban los 10 metros de altura. Y la comunicación con el faro se perdió durante varias horas. Cuando finalmente el clima permitió llegar hasta la torre, la puerta seguía cerrada, la lámpara estaba apagada y el farero había desaparecido. No encontraron rastros de violencia, ni señales de que hubiera abandonado el lugar. Su cama permanecía hecha, su comida seguía sobre la mesa, su cuaderno de registro estaba abierto en la última página. La última anotación solo decía: la luz no debe apagarse esta noche. Nunca escribió nada más. Las autoridades buscaron durante semanas, peinaron la costa, revisaron cuevas cercanas, incluso enviaron buzos. Jamás encontraron un solo rastro. Después de aquello, el faro dejó de funcionar oficialmente. Fue reemplazado por sistemas modernos de navegación. La torre quedó abandonada. Con el paso del tiempo, las ventanas comenzaron a romperse. El óxido cubrió las escaleras. El viento desgastó la pintura. Y la naturaleza empezó a reclamar el edificio. Parecía otro lugar olvidado por el tiempo, hasta que comenzaron los avistamientos. Los primeros fueron pescadores. Aseguraban que exactamente a las 12 de la noche, la enorme linterna del faro volvía a girar, siempre durante unos pocos minutos. Después desaparecía nuevamente. Nadie les creyó. Pensaron que confundían el reflejo de otros barcos. Pero las historias comenzaron a multiplicarse. Capitanes, guardacostas, incluso pilotos que sobrevolaban la costa durante la madrugada. Todos describían exactamente lo mismo. Una luz blanca, intensa, girando lentamente desde la parte superior del faro. Las autoridades realizaron varias inspecciones. Descubrieron algo imposible. Toda la instalación eléctrica había sido retirada décadas atrás. No existían cables, ni generadores, ni combustible. Era absolutamente imposible que aquella lámpara funcionara. Aún así, cada medianoche, la luz aparecía. Años después, un grupo de exploradores urbanos decidió pasar una noche dentro del edificio. Querían grabar el fenómeno. Llegaron al atardecer. El lugar imponía respeto. El viento golpeaba constantemente las paredes. Las escaleras crujían con cada paso, y el sonido del océano parecía amplificarse dentro de la torre. Comenzaron revisando la planta baja,
Todo estaba cubierto de polvo. Encontraron muebles destruidos, herramientas antiguas y el viejo libro de mantenimiento. Sus últimas páginas estaban arrancadas. Solo quedaban unas pocas anotaciones. Siempre repetían la misma frase: no mirar el mar cuando la luz gire. Pensaron que era una superstición del antiguo farero, nada más. Subieron lentamente hasta la sala principal. El enorme mecanismo de la linterna seguía allí, cubierto de óxido, completamente inmóvil. Uno de ellos examinó el motor. Estaba destruido. Faltaban piezas esenciales. Ni siquiera podía girar manualmente. Aquello confirmó lo evidente. Era imposible que funcionara. Colocaron cámaras en distintos pisos. Encendieron grabadoras y esperaron. La noche avanzó lentamente. El viento aumentó de intensidad. Las olas golpeaban el acantilado con un estruendo constante. A las 11:58, todos los equipos comenzaron a fallar. Las baterías descendieron bruscamente. Las radios solo transmitían estática y las brújulas comenzaron a girar sin control. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Entonces, el reloj marcó la medianoche. Sin previo aviso, la lámpara se encendió. Una luz blanca inundó toda la habitación. El cristal comenzó a reflejarse sobre las paredes y el enorme mecanismo comenzó a girar lentamente, solo, sin motor, sin electricidad, sin ninguna explicación. Nadie dijo una palabra. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el pesado movimiento del mecanismo, como si jamás hubiera dejado de funcionar. Uno de los exploradores recordó la frase del cuaderno: no mirar el mar cuando la luz gire. La ignoró. Se acercó a una ventana y observó el océano. Durante unos segundos no vio nada, solo oscuridad. Después, comenzaron a aparecer pequeñas luces, docenas de ellas, moviéndose lentamente sobre el agua. Pensó que eran barcos, pero rápidamente comprendió que era imposible. No existía ningún puerto en esa dirección. Además, las luces no seguían una trayectoria. Permanecían inmóviles, como si estuvieran esperando. Cada vez eran más. Decenas, luego cientos, hasta formar una enorme línea frente al faro. El hombre llamó al resto. Todos observaron el mismo fenómeno. Las luces parecían responder al giro del faro. Cada vez que el haz blanco pasaba sobre el mar, aquellas pequeñas luces brillaban con mayor intensidad, y entonces ocurrió algo imposible. Las cámaras comenzaron a captar formas, figuras oscuras, de pie sobre el agua, inmóviles, como si cientos de personas estuvieran mirando hacia el faro desde el océano. A simple vista, casi no podían distinguirse, pero en las cámaras eran completamente visibles. Uno de los exploradores comenzó a grabar con un teleobjetivo. Cuando amplió la imagen, sintió un escalofrío. Aquellas figuras no estaban flotando, parecían caminar lentamente sobre la superficie, siempre acercándose, muy despacio, sin producir una sola ola. El grupo decidió abandonar inmediatamente la torre, pero al intentar bajar, descubrieron que la puerta principal no se abría, no estaba cerrada con llave, simplemente no cedía. Mientras intentaban forzarla, escucharon pasos, lentos, subiendo por la escalera. Pensaron que podía tratarse de otro explorador o de algún vigilante, pero los pasos eran demasiado pesados y demasiado lentos. Se acercaban piso por piso, sin detenerse. Uno de ellos apuntó su linterna hacia abajo. No había nadie. Los pasos continuaban, cada vez más cerca, como si algo invisible estuviera subiendo. Cuando finalmente alcanzaron el último tramo,
El sonido se detuvo, el silencio regresó y la luz del faro también. Todo volvió a quedar completamente oscuro. La puerta principal se abrió sin resistencia. El grupo huyó de inmediato. A la mañana siguiente revisaron todas las grabaciones. Muchas estaban dañadas, otras completamente negras. Pero una cámara seguía funcionando. Mostraba el interior de la sala de la linterna. La luz realmente se había encendido. Eso era evidente, pero había un detalle que ninguno recordó haber visto. Durante varios segundos, frente al enorme cristal del faro, aparecía la silueta de un hombre, vestido con el antiguo uniforme de los fareros, observando el mar, con una mano apoyada sobre el mecanismo, como si estuviera guiando la luz. Cuando el haz dejaba de girar, la figura desaparecía. La historia comenzó a llamar la atención de investigadores. Uno de ellos encontró un viejo diario perteneciente al primer encargado del faro. En sus páginas describía algo inquietante. Según él, la función de aquella luz nunca fue únicamente orientar barcos. Existía otra razón. La figura desaparecía. La historia comenzó a llamar la atención de investigadores. Uno de ellos encontró un viejo diario perteneciente al primer encargado del faro. En sus páginas describía algo inquietante. Según él, la función de aquella luz nunca fue únicamente orientar barcos. Existía otra razón, mucho más antigua. Los habitantes originales de la costa aseguraban que, ciertas noches del año, algo emergía desde el océano. No eran barcos, no eran animales, eran figuras, y la luz del faro impedía que alcanzaran la costa. Por eso, jamás debía apagarse. Con el paso de los años, muchos consideraron aquellas historias simples leyendas, hasta la desaparición del último farero. Después de analizar los registros meteorológicos, un historiador encontró una coincidencia inquietante. Cada vez que la luz aparecía, las condiciones del mar eran prácticamente idénticas. Misma marea, misma dirección del viento, misma fase lunar, como si el fenómeno obedeciera una regla. Y todavía había algo más. Los guardacostas comenzaron a revisar antiguos reportes de embarcaciones desaparecidas. Descubrieron que la mayoría ocurrió precisamente en noches donde la luz del faro no fue vista, como si, por alguna razón, aquella luz realmente protegiera algo o a alguien. Pero existe un detalle que muy pocas personas conocen. Hace apenas algunos años, un dron fue enviado para sobrevolar el faro exactamente a la medianoche. Las imágenes fueron revisadas cuadro por cuadro, y en una de ellas apareció algo imposible. Mientras la luz giraba hacia el océano, podía verse claramente una fila de figuras mirando hacia la torre. No estaban sobre las rocas, no estaban en la playa. Se encontraban varios cientos de metros mar adentro, de pie, perfectamente inmóviles. Cuando el haz de luz las alcanzaba, retrocedían lentamente hacia la oscuridad y desaparecían. Hasta hoy, nadie ha logrado explicar por qué la lámpara continúa funcionando, ni quién la enciende. Algunos creen que el antiguo farero nunca abandonó realmente su puesto. Otros piensan que existe un mecanismo oculto, pero también hay una teoría mucho más perturbadora, que la luz no se enciende para guiar a quienes navegan, sino para mantener alejadas a aquellas figuras que esperan en el océano, porque quizá el verdadero trabajo del farero nunca fue salvar barcos. Quizá su misión siempre fue impedir que algo llegara a tierra, y si alguna noche esa luz deja de aparecer, tal vez no sea una buena idea descubrir qué estaba manteniendo alejado durante todos estos años.
La próxima vez que veas un viejo faro iluminando el horizonte, recuerda que no todas las luces existen para mostrar el camino. Algunas siguen encendiéndose para advertir que el peligro continúa ahí afuera, esperando en la oscuridad del mar.